Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar en el futuro. Aquellos que somos papás, cuando vemos el mundo en el que estamos, nosotros nos ponemos a pensar en qué mundo es que han venido nuestros hijos a vivir. Vemos en las escuelas cómo la ideología de género se está metiendo día con día, cómo la forma de lo que es la familia en sí, el diseño de Dios para la familia, está dejando a un lado en la misma cultura de hoy en día. Vivimos en un mundo atestado de pecado. Vemos continuamente en la televisión, en las redes sociales, en el internet, lo que está aconteciendo, la realidad en la que estamos viviendo, no solo en el mundo, sino también en nuestro propio país. Y esa incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro y no tener el control de la situación, eso nos hace a nosotros responder de una manera pecaminosa o de una manera piadosa. Normalmente respondemos en formas pecaminosas ante esas preocupaciones y queremos, a través de nuestra manera de pensar, controlar las situaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca lo relacionamos con respecto a la ansiedad. Y la ansiedad es una respuesta pecaminosa a ese tipo de preocupaciones. Y esa ansiedad luego se convierte en un miedo, y ese miedo luego se convierte en un miedo pecaminoso. ¿En qué sentido? Que nosotros ya damos por hecho que esa situación que nosotros pensamos que probablemente iba a pasar, ya damos por hecho que va a pasar. Y eso se apodera de nuestro corazón, y eso se apodera de nuestra mente, y nosotros ya decimos, así va a pasar porque así va a pasar. Y ojo, eso es algo tremendamente pecaminoso, hermano. Porque estamos ocupando un lugar que a Dios le corresponde. El único que sabe qué es lo que va a pasar en nuestras vidas es Dios mismo. Porque Él es soberano y Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros somos controlados por el miedo de manera pecaminosa, nosotros estamos diciendo y damos por hecho que eso que nosotros pensamos, así va a pasar. Y nuestras vidas giran en torno a ese miedo. Tomamos decisiones en torno a ese miedo. Damos por hecho y damos por sentado que las cosas van a dar, y empezamos a caer en una vorágine, empezamos a caer en un círculo, en un pequeño laberinto que poco a poco ese miedo va liberando más pecados. Y vamos cayendo en un acto de necedad, a tal punto que negamos la existencia de Dios. Entonces ahora, esa es una forma, pero también existen preocupaciones piadosas. Entonces el primer punto de esta mañana es cómo podemos discernir si es una preocupación piadosa. Mira el versículo 1 del capítulo 3 de Tesalonicenses, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Y lo primero que aparece ahí es esa palabra, por lo cual. Y esta palabra nos vincula, nos une la idea o el pensamiento que viene desarrollando en el capítulo 2 Pablo, en el capítulo anterior, y viene con una fluidez de pensamiento, y viene con una línea de pensamiento. Es decir, que lo que había expuesto anteriormente en el capítulo 2 conlleva a las acciones o a la manera de cómo él actúa en el capítulo 3. Y existen temas que unen ambos capítulos. Por ejemplo, el amor fraternal es algo que aparece en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 11. Pablo también en el capítulo 2, al finalizar, habló acerca del sufrimiento, y ese mismo tema aparece en el capítulo 3. Pablo también en el capítulo 2 habla acerca de la acechanza de Satanás, y eso también habla acerca de las acechanzas del enemigo en el capítulo 3. Entonces usted puede ver ciertos temas que coinciden, porque hay un vínculo entre el capítulo 2 y el capítulo 3, y la manera como responde Pablo es por lo que él ya había escrito en el capítulo 2. Él sigue defendiendo el ministerio que él había desarrollado entre los hermanos de Tesalónica. Él estaba diciendo a aquellas personas que estaban calumniando de la manera como él estaba predicando el evangelio de Cristo, para desprestigiar el evangelio de Cristo. Él estaba defendiendo ese ministerio
porque el evangelio estaba siendo atacado a raíz de esas calumnias. Entonces Pablo viene y empieza a escribir en este capítulo 3, y él empieza a abrir su corazón pastoral. En comparación con los falsos maestros que iban tras las ganancias, iban tras un interés del cuerpo de Cristo, Pablo dice: yo no tengo ese interés en ustedes. Soy una persona desinteresada. El único interés que yo tengo es que ustedes puedan crecer en la palabra del Señor. Pero para poder adentrarnos un poquito en el capítulo 3, debemos de entender el contexto de la situación, hermano. Y nosotros venimos estudiando esta carta, y recuérdese de que fue algo repentino, fue un retiro repentino que Pablo se fue de Tesalónica porque lo estaban acechando, lo querían apresar, lo querían matar por causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos sostienen que fueron 3 meses, otros dicen que a lo sumo 6 meses, pero entre 3 a 6 meses estar predicando y desarrollar una iglesia es un periodo bastante corto, hermano. Pablo, los mismos hermanos le ayudaron para poder abandonar Tesalónica, como dice en Hechos capítulo 17, y lo mandaron a Berea. En Berea él siguió predicando el evangelio de Jesucristo, hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y sin embargo, esos alborotadores que estaban en Tesalónica habían escuchado de que Pablo estaba en Berea y fueron nuevamente a Berea para perseguirlo a Pablo. Silas y Timoteo. En ese momento, los hermanos de Berea deciden meter a Pablo en un barco rumbo a Atenas. Y se quedaron Silvano, Silas, Timoteo, ¿verdad? Se quedaron en Berea, pero viene Pablo y les dice a los hermanos, les dice a Silvano y a Timoteo, les dice: los espero en Atenas. Ellos se fueron en otro rumbo, pero él se fue, se tuvo que retirar de manera repentina. Imagínense, en la mente y el corazón de Pablo estaban los hermanos, los tesalonicenses. Eran hermanos en la fe que estaban recién convertidos, eran nuevos en la fe, hermano. Y además de eso, agreguemos de que ellos estaban sufriendo una persecución por causa del evangelio que habían recibido. Todo eso estaba en la mente de Pablo, y eso le preocupó de sobremanera. Es algo que él llevaba en su mente. Y usted puede ver cómo en el capítulo 1 y capítulo 2 él está hablando que está orando constantemente por la iglesia de Tesalónica, para que los hermanos no decaigan en su fe, sino que sean fortalecidos a través de estas circunstancias. Y eso es lo que le preocupaba a él. Y esa es una preocupación piadosa. Normalmente nosotros asociamos las preocupaciones con algo negativo, con la ansiedad. Esa es una forma, como dijimos anteriormente, de cómo responder pecaminosamente ante estas circunstancias de la vida. Sin embargo, no son la única forma como podemos responder. Según las Escrituras, existen preocupaciones que son piadosas. ¿Y cuál es la diferencia entre una preocupación piadosa y una preocupación pecaminosa? Y es la preocupación piadosa se ocupa de las cosas importantes por motivos correctos. Esta se encuentra fundamentada en la soberanía de Dios sobre su creación. Y esta preocupación piadosa te llevará a estar enfocado en lo que es verdadero y útil desde la perspectiva de Dios. Eternidad. ¿Ven ustedes la diferencia entre uno y el otro? No es que nosotros no vamos a tener miedo, hermano. Es parte de nuestra vida el hecho de tener esa incertidumbre. Santiago dice que la vida es como una neblina. Hoy estamos vivos, mañana morimos, mañana pasamos a la presencia del Señor, si el Señor quiere, y si así lo ha estipulado Él. Entonces esa incertidumbre genera una preocupación, genera un miedo, pero el problema, hermano, es que cuando ese miedo se apodera a mi corazón,
yo todo lo evalúo conforme al miedo que hay en mi corazón, ahí es donde se vuelve pecaminoso. Pero mientras no dejemos que nuestro miedo, nuestros sentimientos nos refrenen en hacer lo correcto y nos volvamos a Dios en nuestro temor, ese temor no es pecaminoso. Y ahí está la diferencia entre la preocupación piadosa y la pecaminosa. La preocupación piadosa o el miedo piadoso se fundamenta en dos elementos principales. El primero de ellos es el temor a Dios. Es reconocer que Dios tiene el control de toda la creación, incluso de mi propia vida. Y en segundo, hay un temor reverente. Un temor que no me controla, sino que sí existe un miedo, pero yo sé que Dios tiene el control de la situación. Y en las Escrituras existen ejemplos de preocupaciones piadosas, entre las cuales nosotros podemos mencionar, por ejemplo, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Primera carta a los Corintios 12, 25. Dice su palabra, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pablo hablando a la iglesia de Corinto, una preocupación por los demás miembros de la iglesia, por los demás miembros del cuerpo, una preocupación piadosa. Otro ejemplo está en segunda carta de los Corintios 11:28, se lo voy a leer, dice: y además de otras cosas, lo que se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. En primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo da una indicación a los solteros, a los jóvenes, y les dice: preocúpense por servir al Señor, por mantenerse ocupado en las cosas del Señor. A las esposas les da una indicación en el mismo capítulo 7 y les dice: esposas, preocúpense por vuestros maridos. Son preocupaciones piadosas, son algunos ejemplos. Y ahora regresemos al capítulo 3 de Tesalonicenses. Dice la palabra: por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Pablo tenía una profunda preocupación con respecto a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Y aquí parte la decisión de Pablo por mandar a Timoteo a donde están los tesalonicenses, en esa palabrita que dice: no pudiendo soportar más. Pablo, Silvano y Timoteo, como un corazón pastoral que ellos tenían, ellos no podían aguantar más esa angustia de no saber de primera mano cómo estaba yéndoles a los hermanos de Tesalónica. En ese momento, hermano, no habían redes sociales como nosotros tenemos ahora. Pablo se fue para Berea y en ese momento él cortó cualquier tipo de comunicación con los hermanos. ¿Se imaginan la mente de Pablo, que lo último que él vio fue esa persecución por causa del evangelio y se tuvo que retirar para preservar su vida y continuar con la obra del Señor? Eso tenía él y había una profunda angustia de él. Una preocupación piadosa por la iglesia de Tesalónica, por cómo ellos habían crecido en la fe o cómo estaban. Quería saber o recibir noticias reales de la situación de los tesalonicenses. Y esa palabra soportar en el griego significa tolerar, sufrir, aguantar o resistir. Lo que en realidad movía el corazón de Pablo no era una curiosidad superficial, no era algo netamente de información, a ver cómo está. No, hermanos, es una genuina preocupación que conmovía sus entrañas y les causaba sufrimiento. ¿Cómo están los hermanos de Tesalónica? ¿Qué ha pasado con los hermanos? Recuerden que este mismo Pablo es en el que capítulo 2 había dicho que él había cuidado, había pastoreado a esta grey como
una nodriza cuida a sus hijos, a sus propios hijos, dice en el capítulo 2. Y siempre en el capítulo 2 habla también de que Pablo consideraba a los tesalonicenses como sus propios hijos y que los cuidó y los pastoreó como padre a sus hijos. Estamos hablando de un pastor con un corazón paternal. ¿Cuántos somos padres acá? Levanten la mano. ¿Ven? Pónganse en la posición de Pablo. Tú tienes que irte del país por algo que te está pasando y tienes que huir del país porque te van a matar. Y tú dejas a tus hijos. Y no hay redes sociales. Así se sentía Pablo. No sabía noticias de los hermanos, de sus hijos en la fe. No sabía lo que estaba pasando. Y entonces es esa profunda preocupación y genuina que conmovía sus entrañas y les causaba un sufrimiento. Por eso en el capítulo 3 dice, no soportando más. Porque él los consideraba con sus propios hijos. Él amaba a esa grey, él amaba a los hermanos. ¿Te imaginas eso, hermano? Esa preocupación en el corazón de Pablo, dejar a tus hijos en el momento de la persecución. Había muchos panoramas en la mente de Pablo y es por esa preocupación que lo movió a tomar una decisión. Y ahí es donde entramos al segundo punto de esta mañana. ¿Cómo debemos de actuar ante la preocupación? Mira el versículo 3, la segunda parte dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. En la Biblia de las Américas dice, pensamos que era lo mejor. Como una respuesta a esta preocupación, él decide mandar a Timoteo a donde están los tesalonicenses. Y en medio de esa preocupación, hermano, debemos de centrarnos en Dios y no en nosotros mismos. Y en esta porción podemos ver ese amor fuerte y genuino de Pablo para con los tesalonicenses, su preocupación por ellos, que en comparación con perder la compañía de Timoteo estando en Atenas, él no le importó eso. Y vamos a entrar un poquito acerca de qué significaba eso. Pero no le importó eso, sino que le dijo, Timoteo, tienes que ir donde están los hermanos, donde los tesalonicenses. Por eso es que dice ahí que decidieron o acordaron quedarse solos en Atenas. Y esa palabra quedarnos significa una separación desgarradora. Eso implica, hermano, escuche bien eso, una inmensa desolación experimentada por Pablo cuando sus hermanos se marcharon, Silas y Timoteo. No, hermano, no es solamente, es que te vas a ir para allá, Timoteo. No, acuérdense que en Atenas Pablo todavía estaba siendo perseguido por causa del evangelio. Pero él no puso sus intereses personales antes que el evangelio, antes que la iglesia. Y la preocupación piadosa te va a llevar a centrarte en Dios y no en ti mismo. Eso es lo que pasaba en Pablo. Respondió de una manera desinteresada, sin egoísmo. Y no es que no le interesaba la compañía de sus hermanos en la fe. Eso era un consuelo, eso era un alivio. El tener a Silas y Timoteo a la par, poder disfrutar de esa fraternidad, poder disfrutar de esa comunidad, de esa coinonía con los hermanos. Pero él decidió no hacerlo. Y mandó a Timoteo y a Silas para ver cómo estaban las iglesias.
Por eso en el versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Pablo tenía un gran estima, un gran respeto hacia Timoteo. Lo primero que dice, ¿cómo describe a Timoteo Pablo en este versículo 2? ¿Qué es lo primero que dice? Nuestro hermano. Al parentesco espiritual, porque pertenecían a la misma familia en Dios. Y es bastante interesante que lo primero que él menciona de Timoteo es mi hermano en la fe. Más que colaborador de Dios, que es lo segundo como él lo describe, dice, no, es mi hermano en la fe. Si él es mi hermano, por consecuencia, hermanos de Tesalónica, es tu hermano también. Pertenecemos a la misma familia. Y de ahí continúa diciendo, es su colaborador de Dios. Esto es un título de alta estima, hermano, de una gran dignidad. Dios utiliza a hombres débiles para edificar a su iglesia, pero esta persona colabora con Dios porque Dios es el que origina, Dios es el que hace la obra en su iglesia, Dios es el arquitecto y el constructor de esa obra. Sin embargo, Dios en su gracia y misericordia y soberanía, Él permite y levanta muchas personas, como en el caso de Timoteo, también los pastores dentro de la iglesia, para poder seguir en la obra de Él. Pero la gloria es para Él en todo momento. Colaborador de Dios. Ahora, pensemos un poquito más acerca de esto, hermano. Pónganse un poquito en el papel de Timoteo. Timoteo era su primer viaje de misionero, lo acaban recién fichadito, estaba por Pablo. Eso usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Era una persona joven, era una persona que Pablo estaba instruyendo en el camino de la fe. Y era su primer viaje misionero y era la primera vez que él tenía una misión pastoral de este tipo. Algunos creen de que Silas y Timoteo sí se reunieron con Pablo en Atenas, pero por breve tiempo, solo para que Pablo le diera esta indicación y andate para Tesalónica. Me interesa saber cómo están los hermanos. Existía mucha incertidumbre. Al igual que Pablo, Timoteo no sabía nada de cómo estaban los hermanos de Tesalónica. Y agréguele algo más. Ellos habían huido de Tesalónica porque los querían matar y ahora Timoteo tiene que regresar a Tesalónica nuevamente para confirmar la fe de los tesalonicenses. Eso genera incertidumbre en el corazón de Timoteo. ¿Qué tal? Póngase a pensar, ¿qué tal si cuando él llegaba ahí a Tesalónica se da cuenta que los hermanos de Tesalónica habían negado la fe y ya no querían continuar en el Evangelio de Cristo? Y que lo apresan y que esos mismos hermanos lo matan. Era una posibilidad, no sabía Timoteo a lo que se iba a enfrentar. Pero Pablo no duda en enviar a Timoteo. Entonces, hermano, aquí vamos a sacar un principio, y el principio es que nosotros resistimos el miedo por medio de la confianza y la obediencia en Dios. Resistimos el miedo por medio de la confianza y la obediencia en Dios. Hay situaciones que a usted le va a generar incertidumbre, preocupación, miedo en su corazón. ¿Cómo enfrentamos eso? Hay que resistir el miedo, ¿sí? Pero con una correcta teología de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y obedecemos. Confianza y obediencia.
Dice en el versículo 2, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Timoteo no era una persona nueva en la fe, era una persona que entendía bien y vivía bien el Evangelio. Y este Evangelio dice que es el Evangelio de Cristo. Conocía las implicaciones del Evangelio. Sabía lo que significaba el sacrificio, morir a sí mismo por causa de Cristo, entregarse por causa de ese Evangelio que nosotros predicamos continuamente. Era una persona que entendía el Evangelio, entendía sus implicaciones, moría a sí mismo. Por eso es que dice acá que era colaborador en el Evangelio de Cristo. Pablo no estaba mandando a uno más. Él mandaba a lo mejor que él tenía en sus propias manos, que era Timoteo, su hijo en la fe, y es algo que él reiteradas veces dice en las cartas paulinas. Él enviaba a lo mejor que él tenía en sus manos, y a pesar de la alta estima que él tenía hacia Timoteo, nunca iba a anteponer su necesidad de afecto y compañerismo a las necesidades del Evangelio. Aunque le desgarraba su corazón, pero él entendía que lo mejor era que Timoteo fuera donde estaban los tesalonicenses. Esa es una manera de cómo nosotros respondemos antes las preocupaciones. Ponemos a Dios antes que a nosotros mismos. Ahora, ¿cuál era el propósito de este viaje de Timoteo a los tesalonicenses? En el versículo 2 dice, al final del versículo 2, y ese era el propósito, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pero en la Biblia de las Américas dice lo siguiente, para fortalecerlos y alentarlos. Pablo, además de conocer cómo estaban los hermanos de Tesalónica, él enviaba a Timoteo para fortalecerles en la fe y ayudarles a soportar las aflicciones. Como sostiene Matthew Henry, dice lo siguiente: el designio del apóstol fue establecer y consolar a los tesalonicenses en cuanto al objeto de su fe, que Jesucristo es verdaderamente el Salvador del mundo, y en cuanto al galardón de su fe, la cual iba a ser más que suficiente como para recompensar todas sus pérdidas y premiar todos sus esfuerzos. El objeto y el galardón. Confirmar y exhortar. Fortalecer y alentar. Ahora, cuando habla acerca de fortalecer, en el griego significa colocar un contrafuerte o baluarte, y es por ello que parte de lo que encierra este término es afirmar, sostener, reforzar o consolidar. En el año de la pandemia, año 2020, cuando explotó todo esto, ¿verdad? Y que nos mandaron en cuarentena a todos, la empresa donde yo trabajaba nos dieron un proyecto que es en remodelar el hospital Cifco, pero no la parte nueva, sino donde antes era Consuma, ¿verdad? Donde usted iba a las ruedas, hermano, para que entiendan. Y una de las áreas que nos tocaba remodelar o adecuar eran los dormitorios de los doctores y de los enfermeros y enfermeras que iban a estar atendiendo en ese hospital. Usted ha ido a Consuma o fue a Consuma anteriormente en su etapa del mundo, ¿verdad? Asumo yo. Pero usted entró alguna vez a esos pabellones, ¿verdad? Donde uno iba a comprar cualquier cosa que a uno le interesaba, ¿verdad? Camisas, otros que unos juguetitos o de esos yoyos con luces, ¿verdad? O comprar un algodón de azúcar, elote loco, lo que sea. Pero usted iba a esos pabellones y esos pabellones eran grandísimos. Entonces nos tocaba levantar paredes de tabla roca para poder adecuar cada una de las áreas. Pero eran paredones, hermano, eran paredones de 4 o 5 metros. Y esto era como un tercio de esa pared de largo.
el largo del templo. Yo me acuerdo que levantamos las paredes. Esas paredes eran paredes que hasta después de levantar con tabla roca, poner su perfilería, nosotros tuvimos que pintarlos con pintura epóxica, porque como era de hospital, ¿verdad? Entonces ellos ocupan mucho la pintura epóxica por la línea. Levantamos las paredones, pero como eran demasiado altos y largos, cuando uno medio se apoyaba en esa pared, la pared empezaba a moverse. Y era por la esbeltez, por la altura y por lo largo. Y porque en lo largo no habíamos colocado nada que arrastrara o que sirviera como un contrafuerte para esas paredes. Entonces luego decidimos colocar unos contrafuertes de tabla roca a cierta distancia, 3-4 metros, para evitar ese volteo en la pared de tabla roca. Esos contrafuertes, que eran de tabla roca, servían para reforzar esa pared, porque si no, esa pared se venía. Esa es la idea que transmite la palabra fortalecer. Ese reforzamiento es algo que nosotros necesitamos continuamente, ser constantemente fortalecidos a través de la palabra. También en la Reina Valera dice que es confirmar la fe, confirmar. Y esa es la idea, un refuerzo. Y en este capítulo 3, aparece por lo menos 3 veces dando a entender que la más grande preocupación de Pablo era la consolidación de la fe de los tesalonicenses. Ahora, sí entendemos que Dios actúa en el corazón del creyente, pero éste tiene una responsabilidad de mantenerse firme en su compromiso. El creyente no se mantendrá fiel al Señor ni crecerá en la fe si no toma la decisión de estar firme en su compromiso. Sin compromiso con el Señor no hay crecimiento, hermano. Y ahora les pregunto lo siguiente a ustedes: ¿cómo está su compromiso con el Señor? ¿Usted es una persona comprometida con las cosas que Dios le ha mandado hacer? Sin compromiso no hay crecimiento. Un cristiano que no está comprometido es una presa fácil del maligno. Como dice en Efesios, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Sí entendemos que Dios es el que actúa en el corazón del creyente, amén, lo entendemos. Sin embargo, hay una responsabilidad del creyente de mantenerse firme en su compromiso. Si el creyente no se mantiene firme en su compromiso o también persevera en las cosas del Señor, entonces este creyente no va a crecer. Y es una presa fácil del maligno. Mire, Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Mira el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dios es el que hace la obra en nosotros, pero hay una responsabilidad nuestra de mantenernos firmes en ello. En la palabra, un compromiso. Y eso es algo que muchos cristianos no entienden. No toman en serio, como estaba predicando el hermano Jonathan hace 2 semanas, no toman en serio la palabra de Dios como es. Como la palabra de Dios, no traída por hombres, sino Dios mismo hablando a tu vida. No hay un compromiso por seguir los caminos del Señor, por obedecer sus estatutos, por obedecer sus mandamientos. Si no hay un compromiso, no hay un crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer en esta vida cristiana si no nos metemos a profundizarnos en las verdades establecidas en la palabra del Señor, en las Escrituras?
Cuando las Escrituras es el medio que Dios ha ocupado para santificarnos continuamente en nuestras vidas. Pero ¿de qué nos estamos alimentando, hermanos? Si usted hace una evaluación de la semana, ¿cuánto tiempo le dedica a la Escritura y a la oración? ¿Y cuánto tiempo le dedica al Facebook, a las redes sociales? Se va a dar cuenta que las redes sociales invierten 40, 50 horas a la semana y a la palabra de Dios media hora. Por eso responde de manera pecaminosa ante las circunstancias adversas de su vida, porque no está nutriéndose de la palabra del Señor. Entonces el fortalecimiento, dice también en el versículo, volvamos al capítulo 3, versículo 2. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, o para fortalecer y alentarse con respecto a vuestra fe. Ahora bien, hay una responsabilidad del creyente. Dios hace la obra en el corazón, ¿sí? Pero también hay un cuidado pastoral. Por eso es que Dios levanta a personas y los llama para ejercer el ministerio, para cuidar a su grey. Y eso es lo que viene detrás de la palabra alentar, o si usted tiene la Biblia de las Américas, si tiene la Reina Valera, dice exhortar. Pero siempre habla acerca de un fortalecimiento, pero con un matiz diferente. Y la idea que hay detrás de esta palabra es de llamar a alguien que se ponga al lado de los creyentes para aconsejarles, animarles o exhortarles. Es una función que hacen los pastores, sí, pero no solo le corresponde a ellos hacerlo, sino a todo como el cuerpo, como iglesia de gracia y verdad, los miembros de la iglesia, unos con otros, estamos llamados a cuidar los unos por los otros, a exhortarnos, a consolarnos y a alentarnos a seguir en esta vida cristiana día con día. No solo a los pastores, sino también a la congregación. Ahora, con respecto a los pastores, sí, el pastor debe de aconsejar, animar, exhortar, direccionar a los hermanos a no depender de él, sino a depender de Dios. Si un pastor ejerce un ministerio donde todo depende de él y no depende del Señor, ese ministerio está más próximo a estar a un falso profeta que a un pastor temeroso del Señor. Porque el pastor temeroso de Dios debe de entender que el que tiene el control sobre su iglesia, el que edifica continuamente a la iglesia, el que cuida la iglesia es Dios, y uno solo es el instrumento. Entonces la tarea del pastor es direccionar a los hermanos a que dependan continuamente del Señor, no a depender de uno. Esto es como cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta. Yo no sé si ustedes andan en bicicleta o aprendieron alguna vez a andar en bicicleta, ¿verdad? Cuando usted empezó a andar con la bicicleta, usted tenía 2 rueditas, ¿verdad? ¿Ah? Y ahí lo subían, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y empezamos, yo tengo otros 2 hermanos, ¿verdad? Los 3 empezamos a aprender juntos a andar en bicicleta, pero la bicicleta que nos compraron a nosotros tenía 2 rueditas, ¿verdad? Y ahí íbamos. Y ahí va mi abuelo, y mi abuelo nos decía, tienen que hacerle así, nos enseñó a pedalear y tienen que ir acá con las rueditas, ¿ok? Cuando ya nosotros aprendimos a andar bicicleta con las rueditas, entonces nos decía el abuelo, vamos a quitarle una ruedita a esta bicicleta. Ya se ponía más interesante la cosa, ¿verdad? Porque si uno se iba, si le quitaban la rueda de la derecha, si uno medio se caía. Y me caí varias veces, hermano. Cuando ya había superado solo andar con una ruedita, bueno, hijo, ahora le vamos a quitar las 2 rueditas. Y quitaron las 2 rueditas. Hoy ande solo usted sin ayuda de nadie. Sí me caí varias veces, pero aprendí a andar en bicicleta solo. Lo mismo es en el camino cristiano. La tarea del pastor es direccionar al miembro, a la congregación, a depender del Señor. Hay veces que hay circunstancias adversas, pero
siga adelante y reforzamos, fortalecemos, exhortamos, lo alentamos, lo animamos a seguir en ese camino de la fe. Pero ese hermano, después de un tiempo, tiene que aprender a tomar decisiones por sí mismo, tiene que aprender a depender del Señor en las decisiones que él toma y tiene que aprender a desarrollar esa comunión con Dios. Si en lugar de eso, el hermano, la hermana, está continuamente preguntando por cualquier cosita al pastor, entonces no ha entendido cuál es la posición del pastor. Él tiene que hacer cualquier preguntita, no al pastor, al Señor. Y debe de consultar al Señor. Y tiene que alimentar esa comunión con Dios. No es que estoy diciendo que nosotros no podamos ayudar, claro que lo podemos hacer, hermano, pero su comunión y su dependencia tiene que ser con el Señor. Alentar, ese acompañamiento, animarles, exhortarles. El fortalecimiento busca mejorar, perfeccionar o reforzar la fe de los tesalonicenses, y ese era el propósito del viaje. Fortalecer la fe es la esencia del ministerio pastoral. Muchas veces me ha tocado hablar con hermanos en la fe de la iglesia, situaciones que están atravesando ellos. Pero uno, fíjese que a través de cuando uno habla con ellos, uno puede ver cómo este hermano, esta hermana en la fe va creciendo en los caminos del Señor, porque va madurando su forma de pensar y su manera de tomar decisiones en la vida. Ya no es aquella persona precipitada, emocional, que va y va tirando y va. No, es una persona que se sienta, reflexiona, medita, consulta con la palabra de Dios, ora sus decisiones y las toma. Y uno puede observar cómo los hermanos en la fe va creciendo a raíz de las circunstancias y también de la palabra del Señor que está haciendo obra en su corazón, cómo los hermanos van creciendo. Es increíble verlos crecer a ustedes, hermanos, en la fe, en la palabra. Como aquella persona que antes era una persona miedosa, temerosa, una persona ansiosa, ahora es una persona que confía en la soberanía del Señor y que cada decisión que él o ella tome siempre lo consulta y siempre lo ora. Y espera. Madurez. Fortalecer, alentar, fortalecer la fe es la esencia del ministerio pastoral. Volvamos al versículo 3, dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y ojo, es cierto, está hablando de las tribulaciones, pero el punto acá es que cuando los creyentes están pasando por aflicciones en su vida, son seducidos por las presiones y persuasiones de los adversarios del evangelio. Y eso era lo que le preocupaba a Pablo. Es cierto que estaban siendo perseguidos, pero en esa situación había muchas personas adversarias del evangelio que estaban alentando o insinuando o seduciendo a los hermanos nuevos en la fe a negar su fe en Cristo Jesús. Esas insinuaciones. Estas personas, hermanos, como habíamos estudiado en el capítulo 2, se habían dedicado en calumniar a los misioneros, a destruir el evangelio, y hacían todo lo posible para que los hermanos en la fe abandonaran el camino del evangelio. Recuérdese bien de que estas personas, cuando habla en el capítulo 1 que lo estuvimos estudiando, en el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso no era algo así nomás, hermano. Ellos perdieron sus trabajos, perdieron relaciones familiares, perdieron vínculos con otras personas, amistades por año, por causa del evangelio. Entonces esas personas están ahí y están sufriendo, están siendo afligidos. Vieron al pastor Pablo que tuvo que huir, tuvo que irse para Berea porque lo querían matar.
Y ahí vienen los comentarios de los enemigos del Evangelio. ¿Quieres continuar en esta carrera? Si tu líder, tu pastor, ya se fue corriendo, ¿no crees que es más fácil volver a tu familia? Seguir en las prácticas que teníamos antes. Los seducían. Y esa era la preocupación de Pablo. Amados, el enemigo no solo se viste como león rugiente, como dice primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8, sino también se disfraza como cordero y habla como dragón. Ahora, ¿cómo tú respondes a las dulces palabras del enemigo? Cuando hay una situación adversa en la iglesia, viene el enemigo y te dice: deja la iglesia, papá. ¿Para qué vas a invertir tiempo en eso? Te iba mejor cuando no ibas a la iglesia. Ahora que vas a la iglesia solo problemas tenés. Deja la iglesia. ¿Cómo respondes a las dulces palabras del enemigo? ¿Te dejarás inquietar? ¿Tú vas a resistir o vas a ceder a las adulaciones y el engaño de los enemigos? Eso era lo que pasaba en los hermanos de Tesalónica. Y esas adulaciones, ese engaño de los enemigos podría hacer que la fe de los tesalonicenses se tambaleara. Y ojo, hermano, no optes por lo más fácil o cómodo en tu vida. Opta en todo momento por esa decisión que te llevará a glorificar a Dios en gran manera. Así es como los cristianos vivimos nuestras vidas. Lo que más gloria le trae a Él es lo que yo voy a decidir hacer. No lo más fácil, no lo más cómodo, sino lo que más gloria le trae a Él. Glorificar a Dios debe ser algo que esté en mi corazón constantemente. Y dice, vamos a Tesalonicenses 3, al final del versículo 3 dice: vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En la Biblia de las Américas dice: para esto hemos sido destinados. Hermano, las aflicciones en esta vida que tenemos que afrontar no son accidentes al azar, son ordenadas por Dios. Como dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, que todas las cosas las hace Dios para buscar un bien en el corazón del creyente. Entonces Dios no obra al azar en la vida del cristiano, Él obra con propósito y es ordenado por Él. Y a través de esas pruebas revelan la autenticidad de tu fe. Recordemos por un momento que estamos con hermanos nuevos en la fe, que probablemente ante esta aflicción o ante este sufrimiento debe tener ese pensamiento que puede decir: no, el Señor me está castigando por algo que estamos haciendo. Los amigos de Job, cuando Dios le quitó todo a Job, que Dios permitió a Satanás de quitarle todo lo que él tenía, ¿qué fueron los que dijeron? ¿Cómo respondieron los amigos de Job? No, es que algo malo hiciste, pecaste en alguna manera y como respuesta a tu pecado, entonces el Señor está obrando así, así. Y muchas veces nosotros vemos desde esa manera la vida, como blanco y negro, pero no siempre es así, hermano. Por eso el tema principal del libro de Job es el sufrimiento del justo. Entonces estos hermanos eran nuevos en la fe y probablemente ellos pueden estar pensando de que eso que estaba aconteciendo es una evidencia clara de la desaprobación de Dios para lo que estaban haciendo. Sin embargo, nosotros que estamos caminando en la fe entendemos que el sufrimiento y las aflicciones son un medio de santificación en la vida del creyente.
Los cristianos vamos a ser perseguidos continuamente, hermanos, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar, por lo que nosotros estamos enseñando, por lo que nosotros estamos viviendo, que es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es continuamente atacada por todos los ángulos. Las personas que tienen un corazón pecador, pecaminoso, que no han nacido de nuevo, son personas impías que se rebelan continuamente en contra de la persona de Dios. Entonces van a buscar continuamente señalar eso. La persecución, hermano, es el precio inevitable del discipulado. Y no es que usted y yo estemos buscando continuamente las aflicciones, sino que éstas llegan por sí solas. Pero hermanos, ¿cómo enfrenta usted las aflicciones? ¿Cómo enfrenta usted cuando está frente a una situación de preocupación, de miedo en su corazón? Algo que genera una angustia en tu corazón. ¿Cómo responde a eso usted? Porque una cosa es enfrentar ese tipo de situaciones pensando que nunca va a pasar en nuestra vida, que esa es la posición que toman los necios. Y otra cosa es enfrentar el sufrimiento y las aflicciones con la perspectiva divina. Es decir, que Dios ha diseñado esa circunstancia para santificar mi corazón, afirmar mi fe. Y si dentro de todas las probabilidades y soluciones que hay para mi vida, esta es la que más gloria le trae, pues bendito sea el Señor. Yo voy a seguir haciendo lo que más gloria le trae. Eso es vivir esta vida con sabiduría. Si esto es lo que más gloria le trae al Señor en mi vida, ¿quién eres tú para resistirte a la voluntad de Dios en tu vida? El cristiano, a través de esas circunstancias, glorifica al Señor. Nos preparamos para afrontar las situaciones, y si no nos preparamos, nos derrumbamos cuando llegan. ¿Saben por qué? Porque la vocación del creyente es el sufrimiento. Cuando usted ya está en este camino de la fe, debe de entender que parte del peregrinaje de esta tierra es que usted y yo tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Pero aunque suframos por causa del Evangelio, Dios siempre tiene el control. Él es soberano sobre su creación. Mira el versículo 4. Bueno, el versículo 3 al final dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo viene ahora y le dice: tesalonicenses, ustedes sabían que esto iba a pasar. Cuando él estaba escribiendo esta carta, está haciendo como una persona que ha experimentado el sufrimiento por causa del Evangelio en su propia vida. Y eso usted lo puede ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 28. Todas las cosas que él sufrió por causa del Evangelio. Fue apedrado, le dieron latigazos, fue encarcelado, sufrió todo tipo de calumnias por causa del Evangelio. O sea que cuando está escribiendo una persona con conocimiento de lo que está diciendo. Por eso dice a él: hermanos, vosotros sabéis eso. ¿Se recuerdan antes de llegar a Tesalónica qué es lo que había pasado? En Filipos fue encarcelado por causa del Evangelio. O sea, de entrada, antes de llegar a Tesalónica, Pablo les comentó a ellos todo lo que había pasado. Y estando en Tesalónica fue
perseguido, lo querían matar. Estando en Berea lo querían seguir matando y lo querían seguir persiguiendo. En Atenas también lo querían hacer, y todo lo que él iba a predicar, siempre había un grupo que estaba en contra de ese mensaje del evangelio. Él sabía lo que estaba hablando. Por eso era habitual en Pablo preparar de antemano a los creyentes para la adversidad que sabía que les avecinaba. Como dice Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22, se lo voy a compartir, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era un pastor que había decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Era una persona que había sufrido por causa del evangelio, y es esta persona que le dice: hermanos, para eso hemos sido destinados. Nuestra vocación es el sufrimiento. Los sufrimientos o las aflicciones que estaban pasando los tesalonicenses eran compartidos por Pablo, por Silvano y por Timoteo, porque ellos eran copartícipes del sufrimiento, y con eso podemos nosotros entender que las aflicciones en la vida del cristiano es algo inevitable. Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo atestado del pecado, donde el enemigo busca por medio de sus engaños, de sus artimañas y por medio de todas sus situaciones y todo lo que él piensa y todo lo que él quiere hacer, él quiere ir en contra de todo aquello que es a favor del evangelio. Él va a buscar destruir el evangelio de Jesucristo. Vamos a sufrir, y eso es algo evidente, pero la pregunta, hermano, es: ¿cómo vas a afrontar tú el sufrimiento? ¿Tú eres de aquellas personas que cuando viene el sufrimiento a tu vida reclamas a Dios porque piensas que no mereces eso? Esa es una media verdad, porque tú te mereces el infierno. Pero cuando un cristiano adopta ese tipo de posición de decirle al Señor, reclamándole al Señor, solo póngase a pensar en eso, hermano. ¿Qué acto de necedad hay en el corazón del creyente que le reclama a Dios por las cosas que él hace en su vida? Cristo a morir en la cruz del Calvario para salvarlo. Y le está diciendo usted al Señor: Señor, no me parece justo la manera como estás haciendo. ¿No te parece justo? Y no solo eso, sino que también Dios, a través de ese sufrimiento o de esa circunstancia adversa en tu vida, Él está haciendo la obra en tu corazón continuamente. Te está poniendo en perspectiva divina. Está reflejando poco a poco, cambiando el carácter conforme a la imagen de Jesucristo. Mejor, hermano, afrontemos el sufrimiento, aceptándolo y reconociendo que el sufrimiento nunca es inútil y sin sentido, sino que cumple un propósito divino. Como sostiene David Burt, dice: una amarga fuente de dolor, pero a la vez, hablando del sufrimiento, pero a la vez un instrumento útil en las manos de Dios para llevar a cabo en nosotros importantes cambios morales y espirituales. El cristiano tiene que sufrir igual que el no creyente, o quizás más, pero tiene esta inmensa esperanza que el incrédulo no puede comprender, que ve la mano de Dios detrás de todos sus sufrimientos, utilizándolo para su mayor santificación y maduración, y eso en Él confía. Y además de confiar, en eso también puede gloriarse.
En comparación con los inconversos, nosotros a través de estos momentos de sufrimiento vemos la mano de Dios. Vemos la providencia del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer, ver la mano de Dios en cada situación de nuestras vidas. A pesar del sufrimiento, tenemos la esperanza de que Dios tiene el control. Y como sabemos que Dios tiene el control de esa situación, nos regocijamos, nos gozamos en Él. Debemos de aprender a vivir la vida bajo esa perspectiva, que la aflicción y el sufrimiento llegarán a nuestras vidas y que debemos de prepararnos para ellos. Y cuando llegue ese momento de sufrimiento, debemos de gozarnos y debemos de glorificar a Dios en medio de ello. Como dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites estar aquí, poder aprender un poco acerca de las Escrituras, Señor. Sé que hay muchos acá que están pasando por dificultades, preocupaciones. Amados hermanos, la diferencia entre una persona no creyente y una persona creyente es que nosotros como creyentes podemos ver la mano de Dios en medio de toda esta situación. Así que sé que hay veces que no vemos un panorama claro en nuestras vidas. Nos preocupamos y pensamos que no vemos una solución a ello. Pero, amado hermano, tenemos su palabra. Cada vez que usted viene aquí a congregarse y ser expuesto a la palabra de Dios, es una manera de cómo fortalecer su fe continuamente, reforzar esos conceptos básicos de la vida cristiana, como lo es el Evangelio, como es la obra de Cristo, hermano. Cuando nosotros vemos nuestra vida bajo esa perspectiva, vemos el sufrimiento como parte de este caminar cristiano. Si Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario, hermano, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nosotros también lo vamos a pasar. Pero cuando llegue esa situación, debemos de entrar y decir: Señor, si esto es lo que trae más gloria para ti en mi vida, Señor, hazlo. Hazlo, aunque sé, Señor, que me duele, aunque sé que hay veces que no quiero hacerlo, Señor, por miedo, por angustia, por preocupación, pero mi confianza está puesta en ti. Tú no obras al azar, Señor, sino que obras con un propósito. Tu voluntad es mi santificación continuamente. Por favor, Señor, oramos para que tengamos una perspectiva correcta acerca de las preocupaciones, Señor, del sufrimiento. Y ahí, en medio de esa adversidad, reconocer: eres tú, Señor, nuestra esperanza de gloria, y que vamos a esperar, cueste lo que cueste. Vamos a cantar esta preciosa alabanza.
Oscura la noche, no veo la luz, mi alma en angustia me cubre el dolor. Preguntan dónde está tu Dios, hasta cuándo, Señor.
mi canción, en ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Sí, Padre. Alma mía, espera en Dios. Qué preciosa alabanza, Padre, la que hemos cantado en esta mañana junto con mis amados hermanos. Vamos a esperar, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Confiamos que a través de esta situación por la cual estamos atravesando, tú tienes el control. Confiamos en tu fidelidad, en tu soberanía, en tu amor, en tu misericordia. Ayúdame, Señor, a entender y a vivir una vida desde la perspectiva de la eternidad. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.